es un médico, pero al mismo tiempo tiene un estrecho contacto con el universo de lo jurídico, con el universo del derecho, con el foro, con los operadores jurídicos, y en buena medida, y es como lo ha declarado el propio profesor Guido Berro, para quien elige esa especialidad, también es importante ser un conocedor de cuestiones de carácter jurídico. Entonces, ¿cómo fue en el caso particular, en tu caso particular, Guido, ese contacto, esa búsqueda de puentes Sí. con el derecho? La transición, la búsqueda de cercanía entre la medicina y el derecho. ¿Cómo fue esa relación, ese vínculo en tu caso? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo Bueno, yo te diría, Mario, que en dos planos. Uno en el plano vincular, personal, con personajes o con autoridades de la justicia, con los jueces, con los fiscales, con los abogados. Y el otro en el plano de la bibliografía, de los libros, de las fuentes de información. En el plano personal me vinculé y pude hacer amistad con gente del derecho que me enseñó muchas cosas, con mis propios jueces en los que yo trataba de auxiliarlos desde el punto de vista médico forense. Recuerdo al doctor Presa, doctor Mariño, bueno, los que fueron jueces míos, doctor Tavares Sosa, doctor Corujo, todos destacados magistrados con los cuales conversaba mucho, y conversábamos cosas de medicina y de derecho, intercambiábamos. Y bueno, me gustaba eso, interactuar y escucharlos cuando interrogaban y leer sus sentencias y preguntar. Siempre preguntar y ser como tener el espíritu de ser siempre aprendiz, estar siempre tratando de aprender. Y por otro lado, leyendo los libros de medicina legal que hacían referencias, aquí se aplica tal o cual disposición legal, tal o cual norma, pero de repente eran libros franceses, argentinos, buscaba el uruguayo, hasta que recuerdo que en la biblioteca, mi padre era abogado, había sido fiscal de corte, en la biblioteca de él encuentro un código penal. Y le digo, papá, este código penal, ¿lo precisas? No, llévatelo. Bueno, ahí me leí el código. Era un viejo código penal, no me acuerdo quién era el que lo comentaba, si Carvalla o lo que sea, no me acuerdo qué profesor lo comentaba los artículos, y estaba subrayado con un lápiz azul y con un lápiz rojo. O sea que mi viejo usaba, según el color del lápiz, aquellos lápices que venían de un lado, según lo que más quería marcar, y me fue muy útil mirar el Código Penal, los artículos, y me aprendí unos cuantos artículos que tenían que ver con la labor pericial, los de lesiones personales, graves y gravísimas, lesión consensual, homicidio piadoso, abandono de persona, omisión de asistencia. Todos esos artículos los sabía de memoria, los aprendí de memoria. Ahora, en ese aprendizaje, en esa formación, en ese escudriñamiento de lo jurídico, me pregunto, ¿es bueno que el médico legista sepa cuáles son las consecuencias jurídicas de sus informes o es mejor que se mantenga separado de ese conocimiento? Flor de pregunta. Yo tuve de los dos jueces, uno que me daban todo el expediente y me decían, léete tal y tal cosa y estudiate esto para informar, y otro que me decía, no te voy a dar nada, hacer informes sin saber, para no cargarte subjetivamente y que los testimonios o lo que encuentres en autos no te influyan, ¿no? Recuerdo el doctor Corujo, a mí me costaba mucho cuando él me mandaba a examinar a una víctima y no me decía nada. Y yo le tenía que preguntar de repente a una señora, ¿y usted para qué vino al forense? Me mandó el juez, ¿pero para qué? ¿Quién le dijo? No, porque pasó tal cosa. Bueno, yo lo examinaba sin saber nada. Y después, hablando con el juez, le decía, pero tú no me... Yo le comentaba, pero no me dijiste, pues,
qué era lo que estabas pensando, cómo venía el expediente. Dice, no te lo dije por gusto, no te lo dije por gusto, para no influenciarte. ¿Y tu conclusión en ese sentido cuál es? Mi conclusión, a ver, es un poco por la línea del medio. Tener una idea, por ejemplo, de las historias clínicas, de los datos más relevantes, más subjetivos, pero no de los testigos, no de las declaraciones. Las declaraciones las voy a leer después las leo. Pero no vaya a ser que esas declaraciones... sí, pero más que eso, mi pregunta iba al conocer cuál puede ser la consecuencia jurídica. Las consecuencias, ¿no? Sí. Que si esto es de tal manera, pasa tal cosa o... Sí, te entiendo. Bueno, o sea, que el médico conozca cuáles son las repercusiones jurídicas que puede tener su parecer técnico como médico. Yo creo que en general no es muy conveniente. En general creo que no. En general no, porque ahí podemos estar sesgando un poco el informe. Para que no pase tal consecuencia. O para que pase tal otra. Ahí está, sí. Por ejemplo, ahora en estos días vi que salieron unos de cacería y no sé qué, tiraron y hay uno que tiró para el lado que estaban los amigos y mató a uno. Y se discute si es dolo eventual o es culposo o es doloso o es dolo eventual. Sí. Entonces, si yo tuviera que informar ahí, informaría cómo fue el disparo, a qué distancia, cuál fue la dirección, pero no me tengo que poner a pensar en la intencionalidad. Solo una vez, con el doctor Eduardo Lombardi, lo recuerdo perfecto, que yo informé que la señora, una mujer joven, tenía unas hemorragias en las conjuntivas oculares, la voz estaba difónica, afónica, y tenía petequias, unas manchitas rojas en la piel de la cara. Y me dijo que se había puesto azul y que casi se asfixiaba. Y tenía marcas de los dedos en el cuello, que el victimario, el agresor, le había comprimido el cuello a tal grado, una estrangulación, que casi la mata de asfixia, casi la estrangula, la mata. Bueno, le había quedado eso, la voz difónica, porque le apretó la laringe y todas las petequias, esas manchitas rojas, por la hipertensión venosa, y bueno, y las hemorragias conjuntivales también por la asfixia. Entonces yo hice el informe con la descripción de todos esos hallazgos. Presentan el facies tal y cosa, y en el cuello tal y tal cosa. Y lo lee Eduardo y me dice, pero entonces casi la asfixia, casi la mata. Le digo, sí, casi la mata. Bueno, entonces no son lesiones personales ni violencia de género, es homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué no me pusiste que casi la asfixia? Claro. Y me pones las lesiones, pero no me pones lo que podía haberle pasado. Le digo, bueno, yo lo que pasa es que estoy acostumbrado a no informar la intencionalidad. Bueno, pero en este caso la intencionalidad es manifiesta, es muy clara, la tendrías que haber puesto. Me dejó con esa duda. Claro. Ahora, a propósito de esto, que fue una duda y un intercambio legítimo entre el juez y el médico forense, y tu relato, a partir de mi pregunta de la relación entre la medicina y el derecho, que fue un relato, diría, positivo, cómo conseguiste aproximarte para el aprendizaje, para el intercambio, para el relacionamiento. Sin embargo, me imagino que también en el ejercicio de tu especialidad debe haber un contacto con ese mundo del derecho que no es tan positivo, que no es tan bueno, sino que es más bien de dificultades, de presiones, de intereses. Me imagino que también en muchos casos la opinión del perito puede ser muy determinante y eso también genera la cuestión de, en definitiva, quién es el juez, ¿no? Sí, entonces, es muy cierto. ¿cómo se ha dado también esa relación con ese aspecto del derecho? Es impresionante, Mario, cómo captás, cómo te das cuenta de todo eso, porque eso fue realmente así, dependía mucho también del juez. Yo fui muy amigo de un doctor con el cual iba a las clases, que él me pedía,
el doctor Dardo Presa. Sin embargo, una vez me enojé mucho con Dardo. Después, claro que lo perdoné y seguimos siendo muy amigos. Porque a un detenido le dije, lo mandaba preso. Y el detenido, bueno, armó un escándalo ahí porque iba a ir preso, pobre. ¿Y qué se le ocurre decirle al juez? Dice, y mi amigo, con el informe de este forense, ¿qué quiere que haga? Lo tengo que mandar preso. Entonces me cargó a mí, claro, con toda la culpa y la responsabilidad. Yo dije, bueno, cuando baje, el auto no está porque los amigos del preso me van a deshacer el auto. Yo voy a tener que salir por la puerta de atrás. No, por suerte no me pasó nada. Pero me quedé pensando y se lo dije. Dardo, ¿cómo le vas a decir que por mi informe lo mandás preso? Lo mandás preso porque vos sos el juez, no por mi informe. Y Dardo dice, sí, disculpame, bueno, y continuamos siendo pero amigos, casi que amigos del alma, ¿no? Muy amigos fuimos. Pero pasa eso, sí, pasa eso. Pero también deben haber habido y haber sentido presiones. Presiones, ¿no? En otra oportunidad. Porque esto fue quizás un episodio desafortunado, ahí está. Pero en otros casos capaz que es deliberado, ¿no? Yo, en general, para sentir la presión, tenés que estar... yo no soy sensible a la presión, o trataba de no darme cuenta o de no sentirlas. Pero algunas cosas me molestaron, como por ejemplo, una vez una encumbrada fiscal que quería que yo informara en determinado sentido, me dijo, tú sos hijo de Berroribe, sí. Yo voy a hablar con tu padre, para que tu padre te diga un poco, no sé qué, no sé cuánto. Digo, eso sería lo peor que usted puede hacer, doctora. Yo no voy a cambiar el informe y si habla con mi padre ya va a ver lo que le va a decir mi padre. Me va a respaldar totalmente. Totalmente desubicada, ¿no? Pero quiero decir... otro quizás se hubiese sentido presionado. Yo no me sentí presionado. O pequeñas otras cosas. Recuerdo cuestiones profesionales de culpas médicas, de responsabilidad médica. Entonces sale una declaración del gremio, respaldando al acusado, bla, 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 bla. Pero los peritos también éramos colegas. O sea, solidarizándose con el colega. Y yo decía, y los pobres peritos que somos colegas, nadie se solidariza con los peritos, nadie se solidariza con los peritos. Y le dije a los del gremio, ustedes lo defienden y que esto y que lo otro. Y le voy a decir una frase del doctor Mesa. El doctor Mesa decía que denunciar o esclarecer o poner en una pericia lo que sucedió es beneficioso para la profesión. En cambio, omitir está muy, muy cercano al encubrimiento. Yo no lo puedo encubrir al colega. Claro. Y bueno, ahí es una especie de protección en abstracto de la medicina y del correcto ejercicio de la medicina, ¿no? Claro, el esclarecer, el decir la verdad, es justamente lo más cerca de la solidaridad con el gremio y no una falsa solidaridad con un colega, que eso se acercaría más al encubrimiento. Claro. Bueno, ahí se callaron la boca, no sacaron más declaraciones y manifestaciones apoyando al colega. Y además nosotros también somos colegas. Hemos informado más de un forense y nosotros también somos colegas. Ahora, a nosotros no nos defienden. En los ejemplos que pusiste, hiciste referencia a un momento, digamos, infeliz de un juez que se le escapa o dice algo un poco... Con este informe que en el otro caso, bueno, una cuestión colectiva. Ahora, también me pongo a pensar que desde la perspectiva del médico forense, que integra una estructura, la estructura del Poder Judicial, de alguna manera está sometido a la dirección y al poder del juez, que es el que le ordena que haga una determinada pericia, que a veces puede tener componentes o connotaciones, bueno, que puedan
ingresar Exacto. en las consideraciones de carácter ético Exacto. del médico o algún otro tipo de... ¿Cómo se hace compatible esa cuestión? Bueno, tengo alguna experiencia en eso también. Qué interesante tu pregunta. Yo en algún momento planteé la objeción de conciencia. Me acuerdo de una pericia que me pedía que hiciera, si ibas, el abogado y la propia acusada daba su consentimiento para el uso del suelo de la verdad. Y yo planteé que como perito me iba a negar a hacer esa pericia. Consideraba que no era ni científica ni ética, que declarar bajo intoxicación era como declarar borracho, con otra droga que no era el alcohol, pero era un fármaco que actuaba en el sistema nervioso, y que interrogarla bajo esas circunstancias a la víctima, por más que diera el consentimiento, no me parecía ético ni que tampoco fuera científico. Y bueno, ahí el juez se dijo, bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Desacato a la orden judicial? No. Buscó otro perito. Buscó otro perito. La prueba fue bastante bochornosa, después se hizo la prueba con otro perito. Pero yo incluso busqué después argumentos de Guaymirán Ríos Bruno y otros profesores míos habían hablado sobre el suelo de la verdad. En el Sindicato Médico del Uruguay habían hecho una jornada y busqué argumentos por qué me negaba el uso del suelo de la verdad. Y en otras circunstancias fue aquella huelga tan importante, huelga de hambre de la ETA, de unos presos de vascos, unos vascos. Y el fin de semana, durante la semana, todo se había conducido bien con el doctor Fernando Cardinal, era el juez, estaba pedida la extradición, estaban en huelga de hambre, se respetaba la huelga de hambre. Bueno, era una huelga medio salvaje, seca, por más que tratábamos de convencerlos, ¿no? Bueno, estaban internados en el Hospital Filtro y en el fin de semana asume otro juez y da la orden de alimentación forzada, de alimentarlos, y que lo hiciéramos los forenses. Ahí yo también me negué a la orden judicial, me negué a esa presión, a esa orden judicial. Y como la orden era verbal, el juez me dice, pero va a ser un desacato a una orden judicial, doctor. Le digo, sí, me voy a desacatar. Hágamela por escrito y yo la voy a elevar a la Suprema Corte, diciendo que es improcedente la alimentación forzada, según la declaración de la Asociación Médica Mundial, los médicos no podemos participar en la alimentación forzada, tenemos que respetar la huelga de hambre. Y nunca me llegó la orden por escrito. O sea que nunca llegó a la Suprema Corte ni nada, no llegó la orden por escrito. Pasó el sábado y el domingo esperando la orden, yo tenía un susto bárbaro, claro, pero no me llegó la orden de alimentación forzada. Digo, si me llegaba por escrito, y bueno, iba a hacer eso. Sí, claro. Pero usted sabe que el desacato tiene una condena, una pena. Sí, bueno, pero... y dije una frase ahí, no sé de dónde la saqué. Dice, le digo, ¿sabe una cosa, doctor? En esas circunstancias extremas, la ética está por encima de la ley. Mi ética estaba por encima de la ley. La ética está por encima de la ley. No la política, la ética. Sí, o probablemente la ética sea siempre un respaldo. Porque en general la ética no está contra de la ley. No está, claro. Probablemente lo que estuviera un poco separado era la ley es democrática, representativa, exacto, no puede estar en contra. No debería. Lo que pasa que también está claro que en la sociedad no hay uniformidad de concepciones éticas tampoco, ¿no? Exacto. O sea bueno, pero hay una ética cívica de mínimos, digamos así, que por ejemplo en medicina, por ejemplo, hoy en día, en una época puede ser que haya sido distinto, la alimentación forzada en un huelguista de hambre no es ético. Claro. Bueno, y esas fueron circunstancias, un poco a la pregunta que tú me hacías de conflictos entre la labor pericial y la ética. Ahora, en esta experiencia personal,
¿has sentido que esa frase un poco feliz de ese juez en algún caso era real? Es decir, que en definitiva fuiste tú el juez que definió una situación. Y a veces lo sentí con satisfacción, cuando pude lograr que un acusado que estaba mal acusado quedara libre. Y me sentía yo con satisfacción de haber logrado eso. Por ejemplo, te cuento un ejemplo de violencia de género. La señora, el marido la golpeaba, pero en determinado momento empezó a golpear a la hija. Y cuando golpeó a la hija, la señora no soportó y tomó la pistola 9 milímetros automática de la mesa de luz del marido y le descargó 9 tiros. Entonces el fiscal decía que no era legítima defensa por el exceso de disparos. Con el perito de balística, ahí hicimos un peritaje en conjunto. Con el perito de balística lo convencimos al fiscal y al juez que la señora, que no sabía nada de armas, con mantener la cola del disparador apretada, el gatillo apretado, salía la ráfaga completa de 9 tiros. Y no era que le había hecho un exceso de disparos, 9 uno tras otro, sino que salieron todos juntos. Y ahí, ahora, eso me hace acordar un poco de lo que escuché el otro día de Venancio Flores. Sí. Si lo mató la bala o el susto. De Iriarte Borda. Si lo mató la bala o el susto, ¿no? Sí, qué lindo. Antes de que le llegara la bala. Sí, sí. Bueno, y ahí el fiscal al final se convenció que podía ser legítima defensa. Ahora, un poco también redondeando este episodio, esta relación tan intensa, tan estrecha, tan cercana de un médico con este mundo que de alguna manera en principio le debería ser ajeno o ser un poco más alejado. En tu caso tenías ese entorno familiar que ambientaba esa cercanía, pero en principio el médico no forma parte de lo que es el universo, el funcionamiento. Y menos ahora, Mario. Yo he pensado eso con el nuevo código también. Porque en aquella época investigaba el juez, estábamos cerca del juez. Claro. Eso ha cambiado mucho. Claro. Eso ha cambiado mucho. Ahora, si tuviera que preguntarte o si te preguntara, ¿cuál es tu juicio, tu opinión, luego de tantos años de ejercicio cercano con la justicia, del funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país? ¡Qué compromiso! Porque yo fui parte del sistema y estaba muy orgulloso y decía que la justicia en el Uruguay no era corrupta, era la mejor de Sudamérica y realmente me sentía, la defendía. Y cuando en mi casa o en cualquier lado decían, se escapan los presos o la policía los lleva al juzgado y el juez los deja libres. Yo ahí discutía y le decía, bueno, el tema es, la cuestión es la prueba, si no había prueba lo tiene que dejar libre, por más que la policía lo traiga, tiene que recoger mejor las pruebas. O sea, defendía mucho la justicia. Ahora, con el tiempo, soy un poco más crítico. Soy un poco más crítico, he visto algunas cosas que me han decepcionado. La vara de medida parece que no es siempre la misma. Soy un poco crítico también, no sé, quizás influenciado por el periodismo o por algunas opiniones o por los que son contrarios, incluso el grupo de abogados penalistas, al nuevo código también del procedimiento penal. Pero pienso que eso puede ser subjetivo porque yo funcioné con el otro. Claro. Pero estoy más crítico. Estoy un poco más descreído de la justicia humana. Bueno, pero después de todo, tampoco el médico forense
Al principio yo pensaba que éramos solo médicos de lo penal. Tampoco actuamos solo en lo penal. Entonces, recuerdo cuando terminó el doctor Tabaré Sosa como juez penal de Penal Quinto, fuimos al mercado del puerto, hacimos una pequeña despedida, y ahí informó que él pasaba a juez civil, de Civil 17, y yo me despedí de él. Y me dice, no, de ninguna manera. Yo cuando en el juzgado civil tenga algún tema médico, te voy a nombrar perito. Y me empezó a nombrar responsabilidades médicas, valoración del daño a la persona, daños corporales de accidentes de tránsito, en lo civil y todo. Y también empezamos a incursionar como peritos asesores en derecho civil, en juzgados civiles. Sí, sí. Y algún laboral que otro también, O sea, el panorama es bastante más amplio de lo que en principio pensábamos, y no toda la justicia es exactamente lo mismo. Quizás esa decepción es más de la parte penal y de la fiscalía y del nuevo Código de Proceso Penal, que lo critico, pero capaz que lo critico sin mucha razón tampoco. Un poco por lo que era antes, por la nostalgia, digamos, por la nostalgia. Bueno, el médico legista, un médico cercano al universo del derecho, cercano a los operadores jurídicos, que necesariamente debe convivir con un sistema que en principio le resulta relativamente ajeno, pero que al mismo tiempo, en muchos casos, depende de su opinión, necesita su opinión para poder conseguir el resultado, la finalidad que se propone y que apunta a alcanzar.